Buenas noches, chicas. Disculpen la tardanza, pero tenía problemas con la red acá en mi zona. Y bueno, estaba intentando entrar y felizmente logré. Muy bien, hoy día, un ratito, voy a apagar acá. Buenas noches, chicas, ya se arregló el problemita. Bien, chicas, hoy día vamos a repasar lo que hicimos, o sea, la capacitación que tuvimos el viernes pasado con el profesor David Auris, para que ustedes tengan una mejor orientación de lo que tienen que presentar al profesor Carlos. A ustedes les corresponde, este grupo 2 de primer ciclo, les corresponde entregar la tarea de la opinión ¿cómo era? El artículo de opinión, del artículo de opinión que tiene que presentarle al profesor. Este grupo de práctica 1 es la persona encargada de recibir los trabajos de artículo de opinión, es el profesor Carlos, y él, y yo les puedo, y él les va a dar los temas, voy a coordinar con él, si es que él les va a dar los temas, o yo les tengo que dar los temas. Pero lo que sí vamos a hacer hoy día, un repaso de lo que él nos capacitó el viernes pasado, porque ustedes vieron que yo también estaba presente en la capacitación. Entonces vamos a trabajar un artículo de opinión. Todo lo que voy a hacerles ver es lo que vimos en la charla, lo que hemos podido captar en la charla. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Ay, un ratito. Lo que pasa es que... Ya. Pueden verlo, ¿no? Bien. Artículo de opinión. Ese es el esquema que el profesor nos propuso, nos enseñó, de las partes que debe tener el artículo de opinión que ustedes van a presentar. Ya, entonces tenemos
que nuestro artículo de opinión tiene que tener su título, la introducción, problemas y tesis, párrafos, eso en uno de ellos está el párrafo donde va el concepto, el contexto, donde se refiere el tema. Otro es la causa y efecto, otro argumento es de ejemplos, otro argumento es probabilidades de datos, otro de casos y de analogías o comparaciones. Esos párrafos integran nuestro artículo de opinión y pueden ustedes poner no los 8 párrafos que dijo el expositor, sino también pueden ser unos cuantos menos, ¿no? Y luego el último, la conclusión. El título, a ver dónde estamos. Ya. ¿Qué es el artículo de opinión? El artículo de opinión es un escrito que expresa un punto de vista particular, o sea, lo que nosotros pensamos de esa opinión, de ese escrito, de ese tema que estamos tratando. Un artículo de opinión pertenece al género periodístico y consiste en un texto que expresa la opinión del autor sobre un tema de la actualidad tras ser interpretado y analizado de manera minuciosa. O sea, quiere decir que el tema que nosotros vamos a tratar, el contenido de nuestro artículo de opinión es una opinión, valga la redundancia, del autor, o sea, de ustedes. Ustedes van a opinar respecto a ese tema, lo que ustedes piensan. Es un tema que tiene que ser actual. Y como dijo el expositor, que también tiene que ver con nuestra carrera, ¿no? Con la educación inicial especialmente. Analizado y de manera minuciosa, que tenemos que buscar información en fuentes, tenemos que buscar fuentes, información, para que nuestra opinión tenga un sustento de algo real, algo que sí se da y algo que sí es cierto, ¿no? Es una redacción con 350 palabras divididas en 8 párrafos. ¿Cuáles son los elementos del artículo de opinión? Como estaba en el esquema, el título, la introducción, problema, tesis, los argumentos que son contextual y conceptual, causa y efecto, de ejemplos, probabilísticos de datos, argumento de casos, analogías o comparación y por último, la conclusión. Ahora, el título debe ser impactante y coyuntural y relacionada con nuestra profesión. Y es un título que debe llamar la atención del público. A ver, vamos a ver. Sugerencias o aportes de qué título podrían poner a un artículo. Ustedes ahorita, de cualquier tema que se les ocurra, a ver qué título impactante le pueden poner a un artículo de opinión que vamos a hacer como un ensayo, ¿no? ¿Qué título le pueden poner? A ver, Jacqueline Navarro. Sobre el medio ambiente, Miss. Y el título impactante, a ver. Cuidemos el medio ambiente. Y relacionando la educación. ¿Cómo? Y relacionando ese título con la educación. Bueno, a los niños siempre aportarles ese gran respeto hacia el planeta, reciclando. Ajá. Pero ¿cómo lo pones en el título? O sea, en el título que impactante, ¿no? Un título impactante, a ver, sería cuidemos el planeta con hábitos diferentes, o sea, cambiar esos hábitos o sea, que uno lo primero que hace es arrojar basura en las calles, tener ese tipo de hábitos malos que son malos pues para nuestro planeta y cambiarlos de manera radical. ¿Y desde dónde? Desde casa y como maestras inculcándole a los niños. Eso viene ya en toda tu redacción de tu artículo. El título, recuerden, tiene que ser un título impactante que cuando el lector, porque el artículo de opinión es algo que tiene que publicarse, tiene que leerlo mucha gente. Entonces, cuando
el lector vea el título, se interese, porque le llamó la atención, ¿ya? A ver, ¿alguien más? Muy bien, Jacqueline. ¿Alguien más quiere opinar? A ver, acá dicen, cuidando nuestro planeta. No hay nada más, no hay más opiniones. Estoy apuntando. A ver, ¿hay más, Jacqueline? Ya dijiste, ¿no? Sí, amigable. Voy a bajar la mano. Muy bien, mi hermano. ¿Alguien más quiere decir o escribir en el chat un título impactante para nuestro artículo de opinión? Después ya se les va a dar los temas, ¿ya? Y la fecha, el profesor Carlos le va a dar los temas y la fecha de entrega. Bueno, me imagino que será igual que el otro grupo que yo voy a atender, ¿no? Entonces, pero sí van a tener el tiempo suficiente. Va a ser para fin de mes entregar a fin de mes su artículo de opinión, ¿ya? Y el profesor les dirá qué día, 29 o 30, como es. Y eso sí, ustedes el artículo de opinión se van a remitir al profesor a su WhatsApp personal, ¿ya? Los genios cuidando nuestro planeta. Muy bien. Yo veo eso y lo leo, por eso, ¿dónde estarán esos genios? ¿No? Exacto, muy bien. SOS, el planeta grita. Interesante, muy bien ese título de Susan Rivera. Y el otro era de Sheila Torres. Muy bien, Sheila. A ver qué dice. En los temas que nos den de eso tenemos que sacar un título. Claro, los temas que se le van a dar. Bueno, como profesora de práctica e investigación, que es un trabajo de investigación, solo que lo va a recibir el profesor porque como son bastantes alumnos, él lo va a corregir. Les voy a decir el tema para que ya sepan. ¿Por cuánto les toca a ustedes clases con el profesor Carlos? A ver qué me dice. ¿Cuándo les toca? Gota a gota se agota el agua. El agua se agota. A ver, alguien que me responda el martes. Uy, ya el otro martes, ¿no? Bien. Entonces yo les voy a decir los temas que les he dado, porque son los mismos, para primer ciclo, primer grupo, y la fecha para mí, para que me entreguen a mí, es el 30, pero ustedes tienen que entregarle al profesor tal vez el 30 también, él ya les va a decir. Y los temas son, voy a ponerlos acá en el chat, ¿ya? El primer tema, son 3 temas, ustedes pueden escoger cualquiera de los 3 y hacer su trabajo del tema que han escogido, ¿ya? El primer tema es interculturalidad. Interculturalidad. Lo enfocan, ya saben, en educación. El segundo tema es habilidades sociales. Habilidades sociales, no estoy escribiendo mal. Ya, habilidades sociales. Y el último tema es la educación híbrida. La educación híbrida, le falta tilde ahí. Ya. La educación híbrida. Bien. Entonces ya hablamos del... A ver, ¿no pasé? No. Educación híbrida. Apunten, chicas, chicos. Esos son los 3 temas y ustedes tienen que escoger uno. Y ese uno, hacer su artículo de opinión con las indicaciones y la forma de trabajo que se les dio en la capacitación. Bien, entonces estamos en título, ¿no? El título tiene que ser impactante, relacionado a nuestra profesión, llamar la atención del público. En la introducción se va a escribir el tema de qué se va a tratar, el tema que se va a tratar. O sea, en la introducción se escribe de qué se va a tratar el tema. Entonces ustedes tienen 3 temas y escoger uno. Y de ese uno, hacer un título impactante, sugerente, ya saben que tenga que ver con educación y que sea de actualidad, ¿no? Entonces ahí tienen los 3 temas. Ajá, tienen que elegir un tema y trabajar algo, un artículo relacionado a ese tema, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces, en la introducción se va a explicar corto, en forma muy, no extensa, el tema del trabajo, del artículo de opinión. Ahora, vamos a ver qué dice acá.
En el problema, el autor va a plantear su forma de pensar sobre el tema, su interés de hacer reflexionar al lector y convencerlo sobre su planteamiento. En el artículo de opinión generalmente se señala un problema y se ofrece una solución. Ya, ese es a lo que se refiere el problema, el otro punto que tienen que trabajar en uno de los párrafos. Luego, la tesis es una afirmación de algo que el autor va a defender. Como dijo el ponente, tienen que defender la tesis que ustedes han planteado. Una tesis es una afirmación, como dijo el profesor. Cuando se habla de tesis no se está hablando del trabajo de investigación tesis que se hace al terminar la carrera. No, cuando se habla de tesis, se habla, en este caso, de una afirmación, lo que ustedes van a defender en su artículo de opinión. Por ejemplo, decir, una tesis puede ser, ¿no? Todos los niños aprenden mejor mediante los juegos. Entonces yo voy a defender esa tesis, lo voy a defender como con lo que yo narre en mi artículo de opinión. ¿Ya? A eso se refiere la tesis. A ver, ¿qué más hay acá? Y luego me hacen las preguntas, chicas. Los argumentos se redactan en 6 párrafos. Como lo teníamos acá, los párrafos. Uy, ¿qué pasó? Se detuvo la función de compartir. Un ratito. Ya, vamos a ver. Un ratito, voy a volver a compartir. Ya. Acá está, ¿no? Dice, los argumentos se trabajan en los párrafos. Ay, no se puede. Y acá tenemos los párrafos, ¿no? El título, ya lo dijimos, es un título impactante, que nos llame la atención, que cuando la persona, el lector, lo vea, diga, ah, eso quiero leer, ¿qué dirá? ¿Qué dirá respecto a eso, no? En la introducción, ustedes dicen de qué se va a tratar. El problema que ustedes han captado y que quieren explicar o opinar, ¿no? en ese trabajo. Y la tesis es la afirmación que ustedes van a defender. En los demás párrafos van los argumentos. Por ejemplo, el contexto y el concepto del tema, la causa y efecto, que por qué se causa, por qué pasan esos problemas y cuál es el efecto de esos problemas. El argumento, dar ejemplos, probabilidades de datos, o sea, datos estadísticos que ustedes han encontrado, porque el artículo de opinión, ustedes ya saben, ustedes tienen que investigar sobre el tema, tienen que investigar, buscar varias fuentes y de ahí hacer su artículo conciso ¿no? y con esos datos. El argumento de caso, que sin otros lugares se ha producido estos casos, y analogías o comparación, comparar lo que ustedes están trabajando con otros contextos, ¿no? Bien, entonces acá, estamos acá en... Los argumentos se redactan en 6 párrafos, porque el primer párrafo es la introducción, problema, tesis. Los 6 párrafos son estos donde se dan los argumentos, y el último párrafo es la conclusión. Se deben citar autores, luego, a ver, a las que levantan la mano luego vamos a resolver o vamos a ver, espérense un ratito, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice Angie? A ver, dime, Angie. Sí, disculpe, quisiera Sí. que por favor, buenas noches, quisiera que por favor repita la primera parte, o si no solamente poner la parte de la compartición para yo capturarlo y más o menos entender, por favor. Ah, ya. ¿Cuál parte dijiste? O sea, en la primera no escuché lo que dijeron, pero no lo capturé, quisiera saber la parte. Ah, La ya, segunda ya. sí. Bien, bien, todo. Ya vamos a repetir, no te preocupes porque tenemos que... Vamos a repetir, ¿ya? Está bien, Para que gracias. mejor todo. Bien, entonces vamos a ver acá. Desde el comienzo. Ay, un ratito.
Ya, muy bien. El artículo de opinión. Es el trabajo que ustedes van a hacer y van a entregar al profesor Carlos, ¿ya? Ya. El artículo de opinión tiene un título. El título tiene que ser impactante, que llame la atención, que esté relacionado con la educación, o sea, con nuestra profesión, y que refleje, o sea, que haga que las personas que lean el título, solamente con leer el título, se interesen. Tiene que ser un tema de actualidad también, un tema de actualidad. Luego, ese es el esquema que dio el profesor. La introducción, que es de qué se va a tratar, es donde van a poner en esa parte concisa, de qué se trata el trabajo que ustedes están haciendo. El problema es el problema que ustedes están planteando y que piensan ponerle una solución, que eso se da en la conclusión, y la tesis, que es la afirmación que ustedes están dando a su artículo de opinión, que ustedes van a defender en todo la redacción del artículo, van a defender la tesis que ustedes han planteado. Como les dije, hablar de tesis acá, ¿por qué le decimos es un documento de investigación la tesis? Pero este tesis, ¿no? O sea, la tesis es un trabajo de investigación donde nosotros demostramos la tesis, o sea, lo que hemos planteado. Porque la tesis viene a ser el enunciado de algo que ustedes van a afirmar, ¿ya? Los argumentos se dan en los párrafos que siguen, estos 6 párrafos se dan los argumentos. Por ejemplo, pueden mezclar, no pueden ir en el mismo orden, pueden ponerlo en el orden que ustedes deseen. Lo importante es que la redacción tenga coherencia, lo que ustedes están escribiendo tenga coherencia y se pueda leer y sea fácil de interpretar, ¿no? Entonces, los argumentos ustedes van a poner el contexto, o sea, en dónde se está produciendo esto, el concepto del tema, las causas y efectos del problema que han planteado, los ejemplos, pueden poner ejemplos, pueden poner también probabilidades de datos, estadísticamente esto pasó tal año, cosas así, argumento de caso, el caso que están trabajando, y analogías y comparaciones, comparar su trabajo con otros, ¿no? Que lo pueden hacer, redactar en su artículo de opinión. Y por último, la conclusión. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a seguir acá. Entonces, ¿qué es un artículo de opinión? Es un escrito que expresa un punto de vista particular, pertenece al género periodístico y consiste en un texto que expresa la opinión del autor. ¿Quiénes son los autores de este artículo de opinión? Ustedes, los alumnos del primer ciclo, segunda aula, van a hacer su artículo de opinión expresando una opinión personal particular, pero esta opinión debe ser un tema de la actualidad y haber sido interpretado y analizado en forma minuciosa. O sea, ustedes van a buscar la información, van a comparar, van a redactar, van a ver la forma de que ese artículo de opinión sea algo cierto, ¿no? O sea, no sea un artículo, una redacción de cosas así sin sentido, ¿no? Sino ustedes lo tienen que analizar bien y interpretar bien lo que están hablando, lo que están escribiendo y lograr un artículo de opinión impactante para la gente que lo va a leer. Entonces, yo veo un título muy bonito y digo, uy, no, qué interesante, lo quiero leer. Y empiezas a leer y de pronto la lectura no te llena y tú te dejas de enganchar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo una buena redacción. Entonces tienes que tener cuidado en eso. Para eso hay que investigar y tener bien hechos los datos bien, pues, ¿cómo se dice? Bien verídicos, datos que ya han sido corroborados, que son datos verdaderos. Entonces lo que nosotros vamos a escribir es un buen artículo de opinión basado en otras experiencias, ¿no? La redacción debe ser con 350 palabras, divididos en los 8 párrafos.
También pueden hacer 6, 5 párrafos en total, ¿no? Lo importante es que el artículo de opinión llene a la persona que lo va a leer. Los elementos del artículo de opinión son estos: el título, que ya les dije, tiene que ser impactante, un título que llame la atención y que tenga que ver con el tema, con la profesión que nosotros estamos ejerciendo. Por ejemplo, no podemos tratar, poner de tema un artículo de opinión, un tema de medicina, porque no somos médicos, ni de enfermería, porque no somos enfermeras, ni de ingeniería, ni de otras profesiones. Tenemos que centrarnos en nuestra profesión. O sea, los artículos tienen que ser dirigidos, redactados para el sector de educación. O sea, tener de tema, ¿no? Porque lo pueden leer todos, ¿no? Todos, cualquier profesor lo puede leer, pero que ellos se den cuenta que es una profesora que lo ha escrito, que es una profesora que está opinando y que tiene que ver con la educación. Entonces, en la introducción va el tema. Ahí claramente va el tema que se va a tratar, el problema que vamos a tratar de resolver, ¿no? Y la tesis, que viene a ser la afirmación de nuestro trabajo. En los argumentos, como ya les dije, van los argumentos contextual y conceptual, la causa y efecto, los ejemplos, probabilidades de datos, argumentos de caso, analogías, comparación y por último, la conclusión. Vuelvo a repetir, el título debe ser impactante y coyuntural y relacionado con nuestra profesión. Debe llamar la atención del público, porque nuestro trabajo es para que lo lean muchas personas. En la introducción se escribe de qué se va a tratar el tema. En el problema el autor plantea su forma de pensar sobre el tema, su interés de hacer reflexionar al lector y convencerlo sobre su planteamiento, o sea, convencerlo sobre la tesis que hemos enunciado. En el artículo de opinión generalmente se señala un problema y se ofrece una solución, como una especie de recomendación en las conclusiones. La tesis es una afirmación de algo que el autor va a defender, y lo tiene que defender de tal forma que el lector diga, sí, es cierto, la tesis que la persona ha planteado en este artículo de opinión. Los argumentos se redactan en 6. Ahora, esto es importante. Se deben citar autores sin tener en cuenta la norma APA. O sea, si la cita es textualmente, se escribe entre comillas. Si se cita más de 40 palabras, se redacta en sangría. Ahora, como estas citas no están bajo las normas APA, o sea, no necesitan poner en la cita el libro, el autor, el año, no, solamente mencionarlo. Por ejemplo, decir, como dijo uno de los ejemplos, los indios, como decían los indios, ¿no? Los indios americanos, así dijo, ¿no? El expositor, y no ponía ni año ni nada, ya los mencionó, o sea, los ha citado. O si no, como dijo la gran autora, vamos a poner, como dijo la gran autora, ya, por decir Marcia Bonifati, ¿no? Como dijo Marcia Bonifati, la educación inicial se creó para atender niños pequeños, por decir, ¿no? Entonces, ahí no estás poniendo en qué año lo dijo Marcia Bonifati, sino ya la mencionaste, que otra persona ha dicho lo que tú estás escribiendo en tu artículo de opinión. Entonces, muy importante es esto. La conclusión viene a ser una recomendación, ¿no? Al final, cuando concluyes, dices, y podemos mejorar esto de tal manera, ya eso depende del tema que estás tratando. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? El PDF lo envía. Ya, este PPT seguramente lo van a colgar en la plataforma. Pero eso sí, el trabajo no se presenta en la plataforma, ¿ya? El trabajo lo van a presentar, se lo van a enviar a su profesor, a su WhatsApp personal. Así tiene que pedirle al profesor su celular, si es que no lo saben, para mandar a su WhatsApp el trabajo. Ahora, el trabajo se hace en una hoja en una hoja en Word.
¿ya? En Word, Arial 12. En Word, si no tienen Word, o sea, si no pueden hacer ese trabajo en Word, pueden hacerlo a manuscrito, lo escriben en una hoja, le toman una foto y mandan esa foto al profesor, ¿ya? Esa es la forma de trabajar. ¿Y para cuántas hojas? Haz una sola hoja, ¿ah? Porque son 350 palabras nada más. Es una sola hoja. Y es para el 30, bueno, en el caso de mi grupo me lo va a presentar el 30 de junio. Yo creo que también el profesor Carlos se los va a pedir para el 30 de junio. Ya este fin de mes, el último día de este mes, junio, ¿ya? Junio, no se olviden, junio con N, no julio, sino junio. Arial 12. El título de los 3 temas, ustedes escogen el tema y el título sugerente, ya saben, ya de cualquiera de los 3 temas. No los 3 temas van a tomar, sino uno solo. Por ese ejemplo, eligen la educación híbrida. El título tiene que ser de la educación híbrida. Dime, Araceli. Ya le escribí ya. Araceli. Profesora, buenas tardes. Buenas noches. Le quisiera decir, no lo entiendo bien sobre del título, o sea, los 3 títulos que nos ha dado cualquiera, lo vamos a poner y con eso vamos a desarrollar. Sí, son 3 temas que se les está dando. De los 3 temas van a escoger uno. Y de este uno que van a escoger, van a hacer su título impactante y van a hacer su artículo de opinión. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ajá. A ver, Son 3 temas. Interculturalidad, habilidades sociales y educación híbrida. Ustedes escogen cualquiera de los 3 temas, investigan sobre esos temas para que puedan hacer su artículo de opinión y luego ya desarrollan su artículo de opinión, empezando desde el título. Un título sugerente, impactante, que llame la atención. ¿Ya? A ver, entonces esos son los 3 temas. Interculturalidad, habilidades sociales y educación híbrida. Escogen cualquiera de los temas y desarrollan su artículo de opinión según lo indicado. Es una sola hoja, por eso si ustedes hacen el manuscrito, le toman foto y lo mandan. Es una sola hoja porque son solamente 350 palabras en total, ¿ya? Por eso es una sola hoja. El artículo de opinión viene a ser una redacción corta que puede ser publicada en cualquier revista, periódico, donde ustedes lo puedan enviar y se los, bueno, analizando las personas, ¿no? Los dueños, por ejemplo, de una revista, si ustedes se suscriben a una revista y mandan su artículo porque a ustedes les pareció que es muy bueno, la persona encargada lo leerá y si es bueno, lo va a publicar. Por eso, sí, al final de su artículo van a poner su nombre completo y de qué ciclo y grupo son. Ya, por ejemplo, ustedes cuando le mandan al profesor ponen al final su nombre y ponen primer ciclo, grupo 2. Ustedes son grupo 2, ¿no? Entonces, a ver qué dice. No le he escuchado bien porque mi internet está muy lento. ¿Qué trabajo es? Envíame por WhatsApp. Ya. Sí, yo le estoy enviando a las coordinadoras, a las mentoras, le voy a enviar bien los temas y lo que van a trabajar. Ustedes han estado nosotros hemos estado el viernes pasado en la capacitación del artículo de opinión. Y hoy día lo único que hemos hecho es repasar los temas, o sea, ¿y para qué les han capacitado? Para que ustedes puedan desarrollar su artículo de opinión de este primer ciclo. Cada ciclo va a tener un trabajo de investigación que ustedes van a hacer. A este primer ciclo les ha tocado artículo de opinión, a otro ciclo le ha tocado reseña, por decir, a otro ciclo le ha tocado monografía, y así cada ciclo tiene su trabajo de investigación que se entrega casi al final del ciclo. Entonces ustedes, en este primer ciclo, van a trabajar lo que es artículo de opinión. Ya en el segundo ciclo van a trabajar otro trabajo de investigación, ¿ya?
Entonces, estemos atentas a todo esto, porque según la nueva currícula de educación superior, tenemos que hacer cada ciclo un trabajo de investigación. A ver qué dice Nayeli. Dime, Nayeli. Profesora, buenas noches. Gracias. Son 350 palabras, ¿verdad? Ujú. Y Arial 12 es el número del tamaño de letra, ¿verdad? Sí, porque es un tipo de letra que va a ser claro, pero pueden poner en realidad cualquier tipo de letra, no hay problema. Pero se sugiere ese para que se lea mejor, porque a veces si le ponen esas letras chiquitas no se va a ver. Lo importante es que el artículo esté bien redactado y bien hecho. Ya, mis otra consultita, es puro texto, ¿verdad? Ninguna imagen ni nada. No, nada más, no hay ninguna otra indicación. ¿Ya? Ya, Miss, muchas gracias. Ahora dice, si tenemos algún error, nos dará de nuevo para corregirlo. Sí. Ya, el profesor ya les indicará de qué forma van a trabajar con él, si él les va a pedir que lo presenten antes para corregirlo y que el último día de entrega sea el 30 ya corregido, bien desarrollado. Eso ya depende del profesor, las facilidades que les va a dar o cómo es que él trabaja, porque cada profesor tiene su modo de trabajar, ¿no? Entonces él les dirá si pueden ustedes ya presentar para que él lo corrija, le diga le falta esto, le falta lo otro, vuelvan, corrija y ustedes se lo devuelven y lo vuelven a hacer hasta que el día 30, que es el último día, pues no sé si será ese también el día del profesor, ya esté el trabajo listo, terminado, para que sea corregido por última vez por el profesor y se dé una prioridad al trabajo, por decir, ¿no? Se va a elegir 5 trabajos, 5 mejores trabajos de cada aula, o sea, cada ciclo. En el caso de ustedes, 5 del primer grupo y 5 del segundo grupo. Y de esos trabajos se van a elegir 1 o 2, creo, que van a publicarse en la revista del instituto de Nelson Rockefeller, ¿ya? Entonces, traten de hacerlo lo mejor posible y de repente, si sus trabajos quedan bien pulidos y bien hechos, ustedes pueden presentarlo a alguna revista, en algún periódico, no sé, ¿no? Si tienen ustedes conocidos, pueden hacerlo y no hay ningún problema. Ahora, como dijo el profesor, algunos sitios donde uno presenta sus trabajos te piden la fuente, pero la fuente no se pone extensa, sino algo concreto, pequeño, ¿no? En este caso no estamos pidiendo fuente, solamente el artículo de opinión y su nombre de ustedes con la sección que son, pues, ¿no? Primer ciclo 1 o primer ciclo 2, ¿ya? A ver, no se sube a la plataforma, se entrega al WhatsApp personal del profesor. A la plataforma no se entrega. ¿Por qué? Porque el profesor va a ser el único que lo va a corregir. Y él es el encargado. Entonces, como es un tema de investigación, es necesario que cada profesor minuciosamente lo corrija, ¿no? Es como cuando uno presenta pues, su trabajo de investigación final, la tesis, ¿no? El profesor, el asesor, corrige, ¿no? Ciertas partes y le dice, bueno, toma, corrige estos puntos, me devuelve. Si yo vuelvo a ver si está bien, allá, mira, le faltó esto, o toma, y así varias veces hasta que queda listo el trabajo. Así puede ser también, pero eso depende de cómo el profesor lo maneje con ustedes, ¿ya? Eso sí no puedo, no puedo decirles porque yo no soy la encargada de recibir los trabajos de ustedes. Lo que sí les puedo decir es que tiene que ser un trabajo enviado al profesor a su WhatsApp personal. Él les va a dar su número de teléfono de WhatsApp para que ustedes puedan remitir sus trabajos. Ya saben, si no tienen el Word, no tienen la posibilidad de mandar en Word, le toman una foto. Sí, se le envía al profesor. Le toman una foto. A ver, si yo elijo, por ejemplo, la educación híbrida, mi título tiene que ser la educación híbrida. No, la educación híbrida, si tú eliges educación híbrida, tu título tiene que ser relacionado a la educación híbrida y a la educación, relacionado a la educación híbrida. Pero no necesariamente vas a poner la educación híbrida, porque eso no nos va a impactar, ¿no?
tienes que ponerle un título más bonito, más atrayente y más que sorprenda, ¿no? A la persona que lee, dice, oh, qué interesante ese título, debe ser interesante el artículo, ¿no? Lo que ha escrito. Entonces, nuestro título tiene que llamar la atención. ¿Con cuántos días de plazo nos dan visita? Claro, si desde hoy día ya ustedes saben qué tema van a hacer, ya lo pueden hacer, al final lo van a presentar el día 30 de junio, supongo. Yo creo que sí, el profesor les va a decir 30 de junio. En mi caso, es 30 de junio. Sino que por ser la profesora de práctica e investigación, tengo el deber de informarles, de repasar esto del artículo de opinión para que ustedes les haga lo mejor posible. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuántos días? Los días de plazo ya se están dando. Por ejemplo, desde hoy día ustedes ya saben qué temas son, ya elijan y ya vayan haciendo su artículo de opinión. A ver, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas? No se sube a la plataforma, ya dije no. Si tenemos algún error, nos darán de nuevo para corregirlo. Sí, pero antes de la fecha. O sea, si hay que corregir, tiene que ser antes. Los temas son interculturalidad, habilidades sociales, la educación híbrida. ¿Qué más? A ver, ya. A ver, si ya tienen una duda, me dicen, porque después me están enviando mensajes diciendo, las alumnas no lo han entendido, cómo es. Por eso, si quieren que repita, yo repito, no hay problema. Si quieren que les vuelva a decir cuáles son los temas, todo, no hay problema, ¿ya? A ver. Miss, a usted lo presentamos también a su WhatsApp. No, a mí no. El encargado de este grupo, del primer ciclo 2, es el profesor Carlos. Él es el que les va a recibir los trabajos, los va a corregir, les va a decir, le falta eso o lo otro. Ya él va a ver la forma de trabajo que va a hacer con ustedes. O sea, de qué manera él va a manejar esto de la entrega el artículo de opinión que tienen que entregarle a él. El tema es el mismo porque son de primer ciclo, igual que mi grupo. Y como él se va a encargar de asesorarlas, ¿no? Va a hacer una especie de asesoramiento, tienen que enviarlo a su WhatsApp personal de él, del profesor. A ver, le agradecemos si puede explicar de nuevo. Ya, muy bien. En la charla que han tenido, la capacitación que hemos tenido el viernes pasado, el profesor David Auris nos explicó claramente qué es la educación, no, el artículo de opinión, ¿no? Entonces, a nivel institucional, tenemos que solicitar a las alumnas un trabajo de investigación por ciclo. Al primer ciclo les ha tocado presentar artículo de opinión, de lo cual se les capacitó para que puedan realizar un buen artículo de opinión como debe ser. Entonces, se encargó que 2 profesores se encarguen del primer ciclo. El grupo 1, que estoy encargada yo, y el grupo 2, que está encargado el profesor Carlos. Ustedes son del grupo 2. Entonces, ustedes tienen que entregarle al profesor Carlos. El trabajo se redacta en una hoja Word, Arial 12, las que tienen esas posibilidades de entregar un trabajo así. Pero las que no tengan esas posibilidades pueden escribirlo, hacerlo en manuscrito, en su hoja, tomarle una foto y enviarle esa foto al profesor. La fecha de entrega, el último día de entrega es el 30 de junio. Junio, o sea, este mes, a fin de este mes. Y si coordinan con el profesor, tal vez se lo pueden mandar antes para que él corrija, para que para el 30 de junio estén todos los trabajos bien pulidos, bien hechos, bien corregidos, y pasen a un drive que nos van a dar, o sea, van a pasar esos trabajos, se va a elegir, cada profesor va a elegir los 5 mejores trabajos, y los va a mandar a la dirección del instituto, y ellos van a seleccionar 1 o 2 por ciclo para publicar en su revista, en la revista del instituto. A ver. Los temas trata de los cuales ustedes van a escoger 3 temas,
no quiere decir que ese va a ser el título de su artículo de opinión, sino el relacionado al tema. Los temas son interculturalidad, que se refiere a la relación en la cultura, ¿no? La pluriculturalidad que existe en el Perú, que en todas partes hay diferentes formas de expresarse, lenguaje, costumbres, tradiciones, ¿no? En cada lugar. Entonces la interculturalidad significa que vamos a integrarnos todos. Y formamos un problema de la interculturalidad. Por ejemplo, puede ser que los niños en el colegio no se entienden porque hablan diferentes idiomas o le dan diferentes nombres a algunas cosas que son las mismas, ¿no? Pero que algunos le llaman de una manera y de otra. Entonces, ¿qué pasa? Eso dificulta las buenas relaciones o la buena comunicación entre los alumnos. Puede ser, ¿no? Es el tema relacionado a esto, el artículo relacionado a esto. El otro tema, que es las habilidades sociales, se refiere a la interacción de alumnos, de compartir, de desarrollar valores, de interrelacionarse entre ellos, de ser amables, de ser respetuosos. Es todo lo referente a habilidades sociales. Y lo plantean como un problema en el aula, por decir, hay niños agresivos, cosas así, ¿no? Entonces, esos temas ustedes pueden tratar. Y en cuanto a la educación híbrida, que es la educación mixta, o sea, virtual con presencial, algún problema que ustedes puedan haber captado en cuanto a enseñar las dos formas a la vez, virtual y presencial, viene a ser la educación híbrida. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes plantean, buscan su problema, investigan todo, escogen el tema y hacen su artículo de opinión, empezando por un buen título, un título impactante, un título que llame la atención, un título que de solo ver el título ya uno tiene interés en leer todo el artículo. A ver, le agradecería si puede explicar. Gracias, Miss, por la oportunidad. De enviarlo a mano. Sí, no hay problema, pueden enviarlo a mano, lo toman la foto nada más. Exacto, la interculturalidad, diferentes dialectos, ¿no? Entonces, ustedes escojan cuál tema para ustedes es el más que puede impactar o el que más, ustedes están más relacionados a ese tema, entonces eligen el tema y trabajan su artículo de opinión. A ver, algo más, chicas. ¿Alguien quiere intervenir? A ver, las 8:52. No todavía. A ver, ¿qué me quiere decir Esther? Mis buenas noches. Mi pregunta era de que en la plataforma aparece un foro del día 2 de junio y no nos ha dejado eso como tarea. No, el foro y las tareas que se publican en la plataforma nos solicitan a nosotros los profesores y nosotros solamente mandamos las preguntas, ¿ya? Entonces, lo del foro son temas que ustedes tienen que investigar y tienen que resolver de acuerdo a lo que ustedes investigan, resolver las preguntas que se les ha puesto ahí en el foro, ¿ya? Cuando se manda tarea, que en el caso del primer ciclo se mandó un mapa conceptual, ¿no?, de los procesos de investigación, también hacen su mapa conceptual y lo ponen en la plataforma. Ya nosotros después nos encargamos de lo que es la evaluación. Pero todo lo que es de la plataforma, ahí lo van a ver. En cambio, en este caso de artículo de opinión, se les va a poner tal vez en la plataforma la tarea, podríamos decir, ¿no? Cómo van a hacer, qué trabajo van a hacer, el plazo para presentar y los temas de los cuales ustedes pueden elegir un tema y desarrollar su artículo de opinión. Ahí se les va a poner todo en la plataforma, pero no tienen que subirlo a la plataforma, el trabajo, sino enviarlo al WhatsApp personal del profesor
encargado de su ciclo, de su sección de ustedes. En el caso de este grupo, que es primer ciclo 1, primer ciclo 2, el profesor Carlos es el encargado de recibir sus trabajos, ¿ya? A ver, implique en argumentos, por favor. ¿Ah? La parte de argumentos, ya, a ver, vamos a ver. Acá estaba. Bien, acá está. Ay, ya salió el gracias, salió todo, se fue. Ay. Ya, ahora sí. Argumentos. Ya, bien. Estos argumentos están en los párrafos que ustedes tienen que redactar en su artículo de opinión. Por ejemplo, ¿no? Contextual y conceptual. El concepto del trabajo, de acuerdo al tema que ustedes han elegido. ¿Y en qué contexto se desarrolla? O sea, se desarrolla en un colegio, se desarrolla en la comunidad, o se desarrolla en otro país, no sé, ahí ustedes ponen el contexto. La causa y efecto del problema que ustedes están planteando. ¿Por qué causa se pasa eso? ¿Y qué efecto ocasiona eso? ¿No? Por ejemplo, el problema, por decir, hablemos de la interculturalidad. ¿Qué causa? El problema que ustedes plantean, que pueden plantear ahí, bueno, vamos a hacer un ejemplo, es que el lenguaje entre los alumnos no es comprensible. Entonces, ¿por qué causa? Porque los alumnos de cierto país, hay extranjeros en el aula, tienen otra forma de expresarse. ¿Y cuál es el efecto? Que no se pueden comunicar bien, ¿no? Ejemplos, dan ejemplos, ¿no? Los niños, por ejemplo, los niños de venezolanos le dicen a tal cosa, a tal nombre. Yo no sé, la verdad, no tengo mucha contacto con venezolanos, no sé cómo se expresan bien ellos, ¿no? Entonces, ahí en ejemplos, ustedes ponen en su argumento, datos, probabilidades de datos, o sea, datos estadísticos. Por decir, el 30% de alumnos de mi colegio son venezolanos, el 70% son peruanos, o no, otros países, si es que hay otros. Entonces, esos son los datos estadísticos, probabilidades. Argumento de caso. ¿Qué caso? El caso de, ¿qué pasa? O sea, el problema, ¿no? El caso, ¿qué está pasando con nuestro problema? ¿Cómo se está desarrollando? Todo eso van a explicar. Y la analogías o comparación comparan lo que está pasando en esta aula con el otro colegio, por decir, ¿no? En cambio, en otros colegios donde se recibe solo niños peruanos, no suceden esas cosas, ¿no? Por decir, ¿no? Una cosa... por decir algo, para darles a ustedes ejemplos. Y sobre todo las citas, que le digo, ¿no? Las citas. La conclusión es al final una recomendación. ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿Qué hacemos con estos niños venezolanos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar, por ejemplo, la recomendación sería que se les haga unas charlas o unas clases donde expliquemos a los demás niños cómo hablan, cómo deben de decir cada cosa. Bueno, eso viene a ser la conclusión. Y como les estaba diciendo, en el caso de las citas, citar, ¿no? Se debe citar autores sin tener en cuenta la norma APA. Ustedes saben que la norma APA te pide libro, página, autor, que tienes que poner entre paréntesis y una serie de cosas que te pide esa norma. En cambio, en el caso de artículo de opinión no es necesario tener en cuenta esas normas, ¿ya? Es simplemente un trabajo donde ustedes van a citar a otras personas, pero, como decir, ¿no? Como lo decía Gabriela Mistral, ¿no? De esto, del otro, cosas así. Citar a las personas que lo dijeron, o que lo afirmaron, o que lo experimentaron, sin poner el libro, la página de donde ustedes lo sacaron, de donde ustedes sacaron esa información.
Si la cita ustedes la van a poner textualmente, como está en el libro de donde ustedes han leído, se escribe entre comillas. Si la cita tiene más de 40 palabras, se va a redactar con sangría. O sea, ustedes redactan ahí y lo ponen un cosito, ¿no? Le ponen la cita de 40 palabras de ese autor. A ver, bien, a ver qué más. Y la conclusión viene a ser una recomendación o el enunciado de cómo resolver ese problema. ¿Ya? ¿Alguien quiere preguntar algo? Uy. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Vayan pensando cuál de los temas van a tocar. ¿Dónde van a hacer su artículo? A ver, ¿qué dice acá? Sí, Karina, se elige un solo tema. De los 3 temas que se les ha dado, van a elegir uno. Para ser probabilísticos de datos, ¿tendría que hacer una encuesta? No. Es lo que ustedes, para hacerlo de estos datos probabilísticos, es lo que ustedes se han informado de las fuentes que han ustedes consultado, ¿no? No es que ustedes van a hacer el trabajo de agarrar un grupo, entrevistar, no. Es que es un artículo de opinión, es algo que ustedes van a opinar de temas que ya se han hablado, que han hablado otros autores, y de temas que ustedes mismos están viendo y experimentando. Entonces se relaciona todo y se hace una sola redacción importante, ¿no? De lo que ustedes opinan. Esa es una opinión personal, lo que ustedes opinan referente a lo que ustedes han leído, a lo que ustedes han recabado, la información que ustedes han buscado. Entonces, de todo eso ustedes hacen, como decir, un borrador, escriben todo y sacan su conclusión, sacan su opinión propia y la redactan de una forma que las personas que lo lean se interesen y se instruyan también, porque ustedes ya han leído y están haciendo un artículo donde a las personas ustedes les están enseñando lo que ustedes opinan y lo que ustedes han resuelto. A ver, para hacer, ya, gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, pero todavía no termina la clase, así que todavía pueden preguntar, pueden ir pensando ya qué tema van a tocar y imaginarse más o menos, y ya buscar información, busquen, ustedes eligen el tema, empiecen a buscar información del tema, de todas partes, de internet, de un libro, de una persona que experta en este tema, le pueden preguntar y así armar su artículo de opinión, ¿ya? Argumentarlo bien y concluirlo bien. ¿Algo más? Por favor, pídame, no importa, yo repito de nuevo la información porque después no quiero que me estén diciendo, Miss, no le han entendido las alumnas, están que preguntan. Ya, a ver, ¿qué dice? En el título debe ser referido con la educación, eso no me quedó muy claro. Claro, a ver, espérate un ratito, Sheila, luego te digo. A ver, Jacqueline, ¿qué quiere decir? Miss, una preguntita, si no lo presentaría en Word y lo presento en una sola hoja. Sí. Sí, debe salir en una sola hoja. Ah, ya. Porque, A ver, la tarea es hacer a través del título un artículo de opinión. A través, no. La tarea es hacer un artículo de opinión de un tema que se les ha sugerido y ustedes, de acuerdo a ese tema, hacen su título que se refiere al tema. Un título, ¿no? Del tema sale el título, claro que sí. A ver, pero no tiene que ser el mismo título del tema. Por decir, yo no voy a poner en mi artículo, no le voy a poner de título a mi artículo la educación híbrida. No. Tienen que poner un título más impactante, algo que tenga que ver con la educación. La educación híbrida ya de hecho ya es educación, ¿no? Pero plantearlo de otra forma, por decir, en mi colegio aprendo, en mi colegio aprendo también virtualmente, algo así, ¿no? Mezclarlo y hacer que el título sea
algo impactante, algo que llame la atención, que cuando yo vea el artículo en una revista y lea nada más el título y diga, ¡ay, qué interesante debe ser esto! Voy a leer. Engancha, ¿no? Algo que enganche. A ver. Tenemos que hacer un artículo de opinión con el título que elegimos. Claro, título impactante. O sea, el tema se les da. El tema educación híbrida es grande, en realidad, si ustedes investigan qué es la educación híbrida, cómo se da la educación híbrida, pueden sacar un título de ese tema. O sea, el título tiene que ver con el tema que han elegido, de todas maneras. Y, por ejemplo, si hablan de la interculturalidad, no van a poner la interculturalidad, no van a poner eso nada más, ¿no? Van a hacer un título relacionado a la interculturalidad, como alguien acá puso, ¿cómo ha puesto? Delante vi un título bonito. A ver. Como alguien puso aquí, ahí vamos a ver si está. Tanto un escrito. Acá está. Los genios cuidando nuestro planeta. Bueno, ese era el título de educación ambiental. A ver. Bueno, ¿cómo puede ser? Ya, ustedes depende, pues, el tema que traten, o sea, lo enfocan de la manera que ustedes crean que va a impactar nuestro título. Lo enfocan de tal manera de que lo enuncian de una manera que las personas, como les digo nuevamente, apenas ven el título ya quieren leer el artículo, todo lo que ustedes han redactado. Entonces ya saben, vuelvo a decir, son 3 temas, de esos temas van a ser subtítulo impactante. Los temas son interculturalidad, el otro tema es habilidades sociales, y el otro tema es la educación híbrida. Porque ustedes saben lo que es la educación híbrida, ¿no? Es la educación mixta, de ambas educaciones a la vez, la virtual y la presencial. ¿Cómo influye la educación virtual en el aprendizaje de los niños? ¿No? Pueden poner algo así, ¿no? Pero tienen que ver que no sea pues un título que ya está, que ya se sabe, que por ejemplo, no me atrae, ya, bueno, que lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, cuando el título no te sugiere algo que te llame la atención, entonces dices, sí, la educación híbrida, sí, eso encuentro cualquier sitio, cosas así, ¿no? Entonces, tiene que ser algo más impactante, más atrae a la vista, te da curiosidad a saber qué es lo que dicen ahí, ¿no? ¿Qué cosa dirá esta señorita en su artículo? Miren, ese título nomás ya me impactó, sí, yo quiero leerlo, ¿no? Entonces, eso tienen que lograr ustedes. A ver, ¿qué dice? El mundo pequeño para niños grandes. No, eso fue más adelante, ya. Título impactante, listo, muy bien. Tenemos que hacer un artículo de partir de los 3 temas. Escogen un tema y de ahí ya saben mucho, les voy a volver a repetir. Investiguen sobre el tema que han elegido. Y si es posible, de los 3 temas, investiguen de la interculturalidad, investiguen de habilidades sociales, investiguen de educación híbrida. Y las que más les gusta, la información que encuentren, eligen el tema. Eligen. A ver, Elida, dime. Ya, te escucho. Elida, te escucho. Sí, Miss, buenas noches. Buenas noches. Miss, una consulta sobre lo que a respecto de lo que vamos a hacer, los El temas artículo de opinión. sí, del artículo. ¿Lo vamos a hacer en oraciones así o en palabras? No, oraciones como oraciones, no entiendo.
redactar, tienes que hacer todo un relato, una redacción donde pones todos los argumentos y lo divides en párrafos, o sea, vas a dividir, vas a hacer, por ejemplo, en un párrafo vas a hablar sobre el concepto, el contexto y concepto, en el otro párrafo vas a hablar sobre compararlo con otras, o sea, por decir, ¿no? En comparación con otros departamentos, la interculturalidad no se da de esa manera, cosas así, ¿no? En otro párrafo escribes las causas y efectos del problema que has planteado, y así separas su información para que sea más clara para el lector. Elida, tú eres Elida, ¿no? Sí, sí, Miss, ya, Miss, gracias. Muy Gracias, bien. Miss. De nada. Por favor, quiero Ya, que se vayan con este tema claro, qué es lo que van a hacer, para no tener después problemas de que no se les informó bien. ¿Ya? Así que pregunten nomás. Ya, Miss, gracias. Eso quería saber, Miss. Está todo correcto, Miss, entendí. Estaba algo que Muy no bien. estaba entendiendo. Ya, Claro, Miss, sí, gracias. pregunten nomás porque acá estamos para eso, para aclarar. Hoy día hemos tomado ese tema de repasar para aclarar bien lo que van a hacer, porque de aquí después ya no se va a tocar el tema de esto, de esta tarea. Vamos a seguir con las clases normales, lo que vamos a trabajar, ¿ya? Manden el link de asistencia, por favor. Entonces, pregunten nomás para resolver algunas dudas que tengan. De todos modos, se va a poner en la plataforma la tarea como va a ser. Y a ver qué estamos, nos faltan 9 minutos para que acabe la clase. Chicas, ¿alguien más quiere saber algo? A ver. ¿Algo más, chicas? Chicas pericas. A ver. You taking su palta. Profesora, buenas noches. Miss. A ver, Deidre, disculpa, yo pensaba que estaba Buenas con mi noches. micro abierto. Buenas Buenas quería noches.
quería hacerle la pregunta, o sea, ahí me he confundido, o sea, nos dice que busquemos un título que sea impactante relacionado, pero relacionado al tema que nosotros escogemos, que nos da Claro, los tres, sí. De los 3 temas porque escoges uno. sí, ya, sí le entiendo ahí ya. Y el título sería relacionado al tema que yo escojo. Ujú, sí, Ya, sí, tiene que ser ya, ahora relacionado sí al le tema que entendí. has escogido. Ujú. O sea, ustedes tienen los 3 Ya, temas. Eligen un tema y de acuerdo a ese tema realizan su artículo de opinión. ¿Qué tiene el artículo de opinión? Tiene un título que debe ser impactante, tiene su introducción, sus problemas, la tesis, los argumentos y la conclusión. Entonces, lo único que se les ha dado es el tema y ustedes ya trabajan su artículo de opinión de acuerdo a ese tema, ya todo lo demás lo redactan de acuerdo a las partes del artículo de opinión. ¿Ya? O sea, eligen el tema por decir las habilidades sociales y pueden poner su título sobre esto de las habilidades sociales relacionado también con la educación, o sea, con la educación inicial. ¿Qué pasa con las habilidades sociales en educación inicial? De tema pueden poner, mm, comparto con mis amigos y, y los respeto, por decir, ¿no? Puede ser el tema. Y tiene que ver con las habilidades sociales. Bien, entonces, Jacqueline, Yasmín Vega, a ver qué dice Yasmín Vega. Profesora, buenas noches. Una pregunta. ¿Tiene que ser sí o sí relacionado solamente con educación inicial o puede ser con toda la educación? Con la educación, sí. Si no, puedes especificar educación inicial con la educación en general, ¿ya? A ver, Jacqueline. Miss, van a elegir una sola Un solo tesis, tema. ¿Cómo? o La sea, van a tesis. elegir, claro, La tesis en el artículo de opinión es lo que tú vas a afirmar, lo que tú claro. afirmas que está sucediendo, ¿no? Eso va a ser una sola tesis, claro. Una sola tesis es en el artículo de opinión. A ver, Y la dice, van a subir en la página de Nelson Rockefeller, ¿no? en la plataforma se les va a publicar el trabajo que van a realizar, cómo lo van a hacer, ¿ya? Ya, Miss. Sí. Entonces, nos queda 3 minutos, a ver quién más quiere intervenir, preguntar algo, aclarar. Y ya saben, hablen con su profesor Carlos y pregúntenle cuál es la fecha de entrega. Díganles que la profesora de práctica e investigación, la profesora Rosa Corcuera, les ha dado los 3 temas que también les ha dado al otro grupo. Y que él debe saber, pero si no sabe, ustedes le pueden decir que él es el que tiene que recoger la información de ustedes. A ver, Pamela. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Miss, quería consultarle sobre el examen que dejó usted. ¿Examen? El En el, examen del primer trimestre, como sí, el examen, era un formulario. sí, Miss, eso quería preguntar. Lo que pasa es que cuando uno resuelve el examen, cuando envía no sale la nota. Entonces yo quisiera saber cómo podríamos saber para saber. Ahí en plataforma soliciten ustedes sus notas, porque ellos tienen ya la calificación, ya tienen. Ujú. ¿A quién Soliciten, de podemos? repente a la misma mentora, de repente se han olvidado de poner los resultados de los exámenes, ¿ya? Ah, ya. Ya, Miss, porque ya, Missita, gracias. No han publicado, dice las notas, ¿no? No, Miss, no ha publicado. Ya. Sí, y las que no han presentado, las que todavía no han dado el examen, pueden todavía resolverlo. ¿Ya? Creo que está abierto todavía el formulario para que conteste. A ver. Bueno, faltando un minuto, les vuelvo a repetir concretamente que
el trabajo que ustedes van a presentar, el trabajo de investigación correspondiente a este ciclo, porque, como les dije, cada ciclo tiene su trabajo de investigación que va a presentar en el tiempo que se les va a dar, cada ciclo. Entonces ustedes hoy día terminan este ciclo y en el otro ciclo van a tener otro trabajo de investigación que van a realizar. Entonces se les va a comunicar con su debido tiempo. Ya, a ver. Por acá está, para informarles mejor. Ya. Por ejemplo, el segundo ciclo va a presentar reseña académica. Cuando ustedes estén en tercer ciclo, van a presentar ensayo. En cuarto ciclo, monografía. Y en sexto ciclo, tesina. Solamente tenemos hasta sexto ciclo, por eso hasta sexto ciclo nomás están determinados los trabajos de investigación que tienen que realizar correspondientes a este curso, ¿no? De investigación y práctica, que ahora está integrado, práctica con investigación. Muy bien, chicas, nos vemos hasta el otro viernes. Si algunas tienen alguna duda, me pueden consultar, no hay problema, ya ustedes saben mi número y mi WhatsApp, y me mandan las preguntas que ustedes todavía tengan alguna duda. Pero yo creo que hoy día ha sido claro todo lo que les he dicho. Ya les he dicho qué trabajo van a hacer, cuándo van a presentar y qué temas van a realizar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, chicas. Nos vemos el otro viernes. Chao, que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos el otro viernes.